Bueno, buenas tardes. Rapidísimo hoy, engranó el botón rojo. Estamos ya en la 8ª sesión del seminario Malvinas como nudo histórico. Hoy tenemos el gustazo y el honor de contar como invitado con el doctor Pablo Fontana, que es un especialista, obviamente, en materia antártica. Pablo es profesor y es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, ha sido becario en el CONICET y en este momento se desempeña nada menos que al frente de la dirección del Instituto Antártico Argentino. Sí, no, perdón, no de la Dirección del Instituto Antártico Argentino, sino del área de sociales. Perdón, del área de sociales, te ascendí del área del instituto mismo, del área de sociales, empezaste como historiador del Instituto Antártico, ahora se desempeña como director del área de sociales del Instituto Antártico Argentino, y es el autor de este libro, voy a ver si así lo ven bien, del cual ustedes tenían hoy un par de capítulos para leer. Su presentación asumo que va a ser más general, que son los 2 capítulos, así que van a poder aprovechar a contextualizar y a enriquecer la primera aproximación que pudieron hacer con esas lecturas. Pablo, como siempre, en este seminario tenés más o menos 50 minutos, 1 hora para hablar con libertad, y después te vamos a aprovechar para el intercambio. A veces vamos a hacer algún poco de preguntas sobre lo que has conversado, y supongo que dado el interés del tema, también algunas preguntas de interés general, porque me parece que además de que en el seminario todos estamos muy interesados por la cuestión Malvinas, por el Atlántico Sur, tu exposición tiene un cariz particular, porque de todas las que hemos escuchado y las que vamos a escuchar, sos el único que va a hablar sobre la Antártida. Así que me parece que te van a tocar un poco más de preguntas que habitualmente. Así que gracias por estar. Adelante con la palabra, todo tuyo el espacio. Bueno, Darío, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por escuchar acá la presentación, por participar. Bueno, gracias a todos los miembros del seminario también por la invitación. Ahí, si quieren, arranco con la presentación de la pantalla. A ver si... Ahí vamos. A ver. Muy bien. ¿Ahí la ven bien? Perfecto, adelante. Bien, perfecto. Bueno, voy a tratar de hacer un recorrido general por la historia antártica argentina, ¿sí? Ustedes saben, la historia antártica en realidad tiene 200 años, historia antártica oficial, ¿no? Me voy a detener principalmente en 2 momentos de la historia antártica argentina, muy particulares. Uno, que es lo que yo llamaría los años decisivos de la Antártida en la Argentina, ¿no? De la Argentina en la Antártida, perdón, que es cuando se dan los primeros pasos, ¿no? Primeros pasos concretos del Estado argentino en la Antártida, que son de 1901 a 1906, son 5 años prácticamente. Después tenemos un segundo periodo, que es lo que suelo llamar el salto polar argentino, que es de 1946-47 al 55-57, que es realmente un periodo increíble a nivel de despliegue, ¿no? Y también en cuanto a generar conciencia antártica en la sociedad argentina. Pero bueno, ahora lo vamos a ver más en detalle. Primero vamos a hacer un recorrido muy rápido, muy general, por lo que es la historia antártica del siglo XIX, ¿no? Bien, y vamos a ir viendo también a lo largo de la presentación algunas cuestiones de toponimia antártica, que no es menor porque los topónimos, bueno, también son expresión de soberanía, ¿no? Expresión de soberanía y a veces también expresión de hegemonía quizás eurocéntrica o imperialista sobre estos territorios.
Bueno, ustedes saben que es, digamos, el mar que nos separa de la Antártida, que separa América de la Antártida, suele denominarse pasaje de Drake, aunque en realidad debería ser llamado Mar de Oces, porque, bueno, el primer humano que navegó y registró la existencia de ese pasaje en realidad fue Oces, Francisco de Oces, que era un marino español, que lo cruzó en 1525, y no Drake, ¿no? Que era británico. Esto también ocurre en las Islas Georgias del Sur. Bueno, los británicos suelen adjudicarse, el capitán Cook suele adjudicarse el descubrimiento de esta isla, pero en realidad 20 años antes ya la había descubierto el navegante español Gregorio Jerez en 1756, que bautiza a la isla principal de las Georgias del Sur como Isla San Pedro, ¿no? Después, 20 años después, fue Cook y lo bautizó como Islas Georgias del Sur, ¿no? A todo el archipiélago. Bien, y hablando de Cook, bueno, Cook fue el primero que circunnavega la Antártida, pero sin divisar en ningún momento tierra. Otro que se acercó bastante a la Antártida fue el almirante Brown en 1815, ¿no? Que por una tormenta él estaba yendo al Pacífico para combatir a las tropas realistas, y una tormenta ahí lo agarra en el pasaje de Oces, lo empuja hacia el sur, y ahí en los 65 grados de latitud sur alcanza a ver algunos indicios, ¿no? de tierra cercana. Esto era cerca de las islas Shetland del Sur. Bien, después vamos a tener lo que son los descubrimientos oficiales de la Antártida, ¿no? Entre 1819 y 1820. Y uno de esos descubrimientos oficiales, que es el de Palmer, un marino estadounidense, se da justamente porque él en las Malvinas se cruza a un foquero argentino, rioplatense, yendo hacia el sur. Bueno, a él le extraña que este foquero esté yendo de forma tan decidida hacia el sur, entonces deciden seguirlo y así es como llegan a la isla de Decepción, en las Shetland del Sur, y encuentran a este foquero, bueno, realizando ahí la faena de focas, ¿no? Acá hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Hay algunos registros arqueológicos de presencia de foqueros anterior a 1820, pero los foqueros que iban a estas islas lo mantenían en secreto, ¿no? O sea, esto eran viajes clandestinos, no lo comunicaban porque no querían competencia, ¿no? Es muy probable que el Espíritu Santo, este foquero rioplatense, ya había realizado viajes, digamos, a la Shetland del Sur y no lo había informado oficialmente para evitar esta competencia. De hecho, en 1818 ya tenemos un pedido de autorización al gobierno argentino, gobierno de las Provincias Unidas del Sur, para realizar caza de focas en, entre comillas, islas que están a la altura del Polo Sur, ¿no? Entonces es muy posible que esas islas en realidad sean las Islas Shetland, en donde a donde Palmer siguió y encontró a este foquero rioplatense. Entonces, bueno, estamos en justo derecho de decir que los argentinos fuimos unos de los que participaron de ese descubrimiento de la Antártida, ¿no? Y fíjense cómo acá tenemos también una de las primeras normas del Estado argentino, las primeras acciones del Estado argentino, que es emitir esta autorización a los foqueros para que puedan cazar en esas islas, tan temprano como en 1818, ¿no? Después, bueno, vamos a tener lo que son los descubrimientos oficiales de la Antártida, que se dan en paralelo, como les decía, entre 1819 y 1821. Tenemos el de Smith, que es un marino británico. También tenemos el del Espíritu Santo, el foquero argentino y Palmer, que es norteamericano. Y después tenemos el de Bellinghausen también, al servicio de la Armada del Imperio Zarista, de Rusia, que descubre la tierra de Alejandro I, ¿no? Y es, junto con Palmer, digamos, los dos que dicen haber descubierto el continente antártico, ¿no? Palmer, en el caso de Palmer, la península antártica, que es parte del continente.
Bien, acá hay toda una serie de viajes de descubrimiento, de exploración que se dan en el siglo XIX. Va a haber una fiebre foquera en 1820 que va a provocar una casi extinción del recurso. Después esta fiebre de a poco va a ir amainando, ¿no? Hay una serie de viajes de exploración que se dan en 1820, 1830, 1840. No vamos a verlo en detalle porque prefiero que nos concentremos en el siglo XX. Pero hay algo interesante de estos viajes de exploración, y es que varios de ellos van a utilizar o bien Ushuaia o las Malvinas como punto de apoyo, ¿no?, para su proyección hacia la Antártida. Fíjense, por ejemplo, el viaje de exploración de Ross, ¿no?, en 1842, cómo pasa por las Malvinas y también por Ushuaia. Varios de esos viajes van a hacer estas escalas. Recuerden que en 1842 ya las Malvinas estaban ocupadas ilegalmente por los británicos, ¿sí? Va a ser un punto de apoyo no solo para estas expediciones de exploración británicas y de otros países, sino también para los foqueros europeos, estadounidenses y también de otros países. Y esta importancia geopolítica de las Malvinas no es solo en el siglo XIX. Si ustedes miran la logística antártica actual del Servicio Antártico Británico, van a ver cómo utilizan también las Malvinas para proyectarse hacia la península antártica. Bien, más allá de estos viajes de exploración, en donde, bueno, en uno de estos viajes foqueros participa también un argentino, Piedrabuena, ¿no?, que es el primer argentino en invernar, no en el continente antártico, pero sí en mar antártico, podríamos decir, en una embarcación. Lo que vamos a tener en 1870 van a ser los primeros planes del Estado argentino para proyectarse hacia la Antártida. Hasta ese momento la actividad era más bien privada, ¿no?, a través de foqueros generalmente. Bien, y acá en 1878, en 1880 empiezan a surgir estos planes, ¿no? Surge el Instituto Geográfico Argentino. Viene también una propuesta de un italiano, un científico italiano, Giacomo Bove, ¿no?, para realizar una expedición a la Antártida. Piensen que estamos en el contexto de la conquista del desierto, ¿sí? O sea, es el Estado argentino, ya, conquista del desierto entre comillas, ¿no? No era un desierto. Ustedes saben que esto implicó también podríamos llamar un genocidio a los pueblos originarios que habitaban ese territorio. Pero bueno, esta proyección que les digo del Estado, esta expansión del Estado argentino hacia la Patagonia argentina para lograr el control sobre sus territorios, y esta proyección a la Antártida puede ser considerada parte de esa proyección hacia el sur, hacia la Patagonia, ¿no?, para lograr el control de esos territorios que eran argentinos, pero que el Estado argentino todavía no tenía un control efectivo, ¿sí?, salvo en algún que otro punto. Bien, así es como surge este plan del Estado para realizar una expedición a la Antártida, a la Patagonia, pero por cuestiones de recursos y geopolíticas, al final esta expedición se decide que se concentre en la Patagonia, ¿sí? Piensen que también tenemos a Chile en este momento con una expansión hacia el sur, luego de la guerra con Perú y con Bolivia, ¿no? Entonces, bueno, esto es una de las cuestiones que hace decidir que esta expedición se concentre en aguas patagónicas y dejar la Antártida para más adelante. Surge un segundo plan en 1882, acá ya con participación del Instituto Geográfico Argentino y con la Universidad de Córdoba. Fíjense cómo este proyecto estaba pensado para ser realizado también con la corbeta Uruguay, que después iba a tener un rol protagónico en la historia antártica argentina. Pero bueno, justamente por lo mismo que lo anterior, por esta decisión del Estado argentino de concentrarse en la Patagonia, esta expedición termina siendo postergada, ¿sí? Bien, y acá en 1895 comienza un periodo muy particular de la historia antártica internacional, mundial. Es quizás el periodo
mejor conocido o más famoso, ¿no? Que es el de las grandes expediciones de exploración de Nordenskjöld, de Amundsen, de Scott, de Shackleton, bueno, Girase y otros grandes exploradores polares, Charcot también. Es un periodo que se encuentra en el marco de lo que es el imperialismo europeo de fines del siglo XIX y principios del XX, ¿sí? Es como la Belle Époque del imperialismo europeo. Recuerden que es en ese momento cuando los europeos logran conquistar la totalidad de África, ¿no? Salvo, bueno, Etiopía, y también logran el control de algunas zonas en Asia, ¿no? Esto en el contexto del Congreso de Berlín, donde algunas interpretaciones dicen que se habría realizado, digamos, el reparto de África, ¿no? Esto según algunas interpretaciones. Bueno, es en este contexto del Congreso de Berlín, también del Congreso de Geografía en Londres en 1895, que se empiezan a organizar todas estas series de expediciones a la Antártida, ¿no? Para conocer mejor este continente que permanecía prácticamente desconocido para esa época, salvo algunos puntos, más que todo en el norte de la península antártica y en el archipiélago de la Shetland. Argentina participa también de esta época heroica, ¿no? Comienza con la instalación del observatorio de la isla de Año Nuevo. Pero bueno, fíjense cómo los planes argentinos para realizar esta serie de exploraciones en realidad son anteriores a esta era heroica y ya se encontraban en 1880, ¿no? Y todo esto tiene un correlato económico también que tiene que ver con la actividad ballenera, principalmente en el hemisferio norte, ¿no? Que busca su expansión también en las aguas antárticas y el Atlántico Sur. Bien, y acá comienza este periodo de 5 años que les comentaba antes, al que llamo los años decisivos para la Antártida Argentina. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Hay una serie de hechos llevados adelante por el Estado argentino en la Antártida que van a significar los primeros pasos firmes del Estado argentino en la Antártida, ¿sí? Y que van a definir la presencia argentina en la Antártida al menos por los próximos 40 años. Comenzaba, bueno, con la instalación de este observatorio que les comentaba, y continúa con la ayuda del Estado argentino brindada a la expedición antártica sueca del doctor Otto Nordenskjöld. Tengan en cuenta que Noruega y Suecia en ese momento estaban unidos en un solo estado, entonces por eso de la expedición participaron varios noruegos. Bueno, esta ayuda se tradujo en suministros, en alimentos, en combustible para la expedición y también en la participación del alférez José María Sobral, de la Armada Argentina, que participó como invernante en la expedición realizando toda una serie de trabajos científicos, ¿no? De mediciones, principalmente atmosféricas, meteorológicas, perdón, y de otro tipo. Acá pueden ver a los invernantes, a los 6 invernantes en la cabaña de Cerro Nevado, en el refugio Suecia, en la isla Cerro Nevado. El del centro abajo es Nordenskjöld con el guante, el que está a la derecha es Sobral, ¿no? Esa cabaña, bueno, se tomó posesión, Argentina tomó posesión de esa cabaña en la década del 50 y en 1880 comenzó a ser recuperada por el Instituto Antártico Argentino. Hoy es un sitio histórico nacional y también del Tratado Antártico. Y ahí, bueno, nos encontramos realizando trabajos de conservación, de preservación, prácticamente todos los años realizando campamentos para evitar que este refugio sea destruido por el cambio que hay en el terreno, ¿no? A raíz del derretimiento del permafrost. Es uno de los pocos refugios que sobreviven de la época heroica y es anterior a varios de ellos, como anterior al de Scott, al de Shackleton, a los de Amundsen, a los de Mobson. De ahí la gran importancia de este refugio, ¿no? Bien, la cuestión es que se suponía que este grupo iba a invernar un año y al año siguiente lo iba a replegar el barco de la expedición, el Antarctic,
comandado por Larsen, que era un ballenero noruego, pero el barco es atrapado por los hielos y termina siendo destruido. Entonces la tripulación del Antarctic se refugia en una isla, en la isla Paulet, construye un refugio que también es hoy un sitio histórico manejado también por Argentina. Parte de los tripulantes se había bajado del Antarctic para tratar de llegar a la isla por el pack marino, por el mar congelado. No logran llegar y estos tres quedan atrapados en Bahía Esperanza. Entonces, bueno, al no conocerse noticias de esta expedición que tenía que volver en el otoño de 1903, se empiezan a organizar toda una serie de expediciones de rescate internacionales, y la primera que zarpa es la expedición argentina, con la corbeta Uruguay, que ustedes, bueno, si visitan Buenos Aires la pueden acá ver en Puerto Madero, es hoy un museo, ¿no? Esta es la primera de las expediciones que zarpa, comandada por Irízar, ¿no? Por el teniente en ese momento Irízar, y logran rescatar a los tres grupos, ¿sí? A los invernantes que estaban en Cerro Nevado, a los tres de Bahía Esperanza que habían logrado llegar a Cerro Nevado, una vez que se congela el pack, después de sobrevivir todo el invierno en Bahía Esperanza, y a los náufragos de la isla Paulet, ¿no? Fíjense ahí en línea punteada hacia abajo, pueden ver una expedición, una patrulla, digamos, un viaje de exploración y científico que realizan Sobral con Nordenhol y Jonassen hacia el sur, hacia Península Jason o Jason, explorando 600 kilómetros, ¿no? Que hasta ese momento permanecían desconocidos. Bien, estas son algunas fotos de rescate, ¿no? La corbeta Uruguay en la isla Marambio, Irízar con Sobral en la cabaña de Cerro Nevado, y también Irízar con los dos suecos que se encuentran ahí acampando en Cerro Nevado. Perdón, en la isla Marambio. Bueno, ¿por qué es importante este rescate? Más allá del rescate que tuvo repercusión internacional, ¿no? Fue un hecho famoso en todo el mundo, se reprodujo en los diarios de todo el mundo. Bueno, ¿por qué es importante para Argentina? Bueno, en primer lugar, porque a mi parecer lo que genera este rescate es una toma de conciencia en el Estado argentino de su capacidad antártica, ¿no? O sea, Argentina toma conciencia de que tiene los medios mecánicos y humanos para realizar esa proyección a su territorio antártico, que ya tenía pensada desde el siglo XIX, pero que había postergado por distintas cuestiones, ¿sí? Y acá es cuando se empiezan a dar también toda una serie de hechos que son, de alguna forma, podría decirse, consecuencia, directa o indirecta, de ese rescate. El primero de ellos es cuando Argentina toma posesión del Observatorio Meteorológico de Orcadas, que había sido instalado un año antes por la Expedición Nacional Escocesa de William Bruce, ¿sí? Ese observatorio, ustedes ven ahí a la izquierda, iba a ser abandonado, pero Bruce decide cedérselo al Estado argentino para que continúe con las mediciones científicas. Al año siguiente, a la izquierda, la foto que tienen a la izquierda, es del día cuando Argentina toma posesión de ese observatorio, el 22 de febrero de 1904. Ese día es muy importante para Argentina en la Antártida, y de hecho va a ser declarado el Día de la Antártida Argentina. Es muy importante porque ese día va a ser izada la bandera argentina en la Antártida, ahí en Orcadas, y desde ese día hasta hoy va a permanecer flameando la bandera argentina en la Antártida. Eso nos va a dar presencia continua, ininterrumpida, desde ese momento hasta hoy, ¿sí? Y continuamos, algo que los otros países que tienen presencia continua en la Antártida lo van a tener recién a partir de 40 años después, recién a partir de 1944. ¿Sí? Los que tienen la presencia continua más antigua después de nosotros, ¿sí? Fíjense ahí, o sea, la importancia de esto, los derechos que nos otorga para nuestra soberanía en la Antártida. Y ahí abajo a la derecha pueden ver la Casa Moneta. Esta es la primera instalación argentina en la Antártida, construida en 1905,
había sido adquirida por el Servicio Meteorológico, que dependía del Ministerio de Agricultura, que era en ese momento la institución que manejaba el Observatorio de Orcadas. Ahora, bueno, el Instituto Antártico le propuso a la Universidad de Tierra del Fuego construir una réplica de esta casa llamada Casa Moneta en Ushuaia. Se va a empezar a construir ahora en las próximas semanas y va a funcionar como museo, ¿no? Nosotros vamos a dar el asesoramiento histórico y político también para esta réplica. Bien, otro hecho fundamental, y que tiene que ver directamente con el rescate, es que cuando los expedicionarios vuelven a Buenos Aires, rescatados por la Uruguay, dan una serie de charlas, de conferencias, y en una de esas conferencias, el capitán del Antarctic, que había naufragado, Larsen, dice, bueno, agradece a los argentinos por este rescate, pero también dice, bueno, yo no entiendo a los argentinos porque la verdad que tienen todos esos recursos en el Atlántico Sur y no los usan, ¿no? Bueno, hay unos empresarios ahí que escuchan a Larsen, entre ellos Torkins, y deciden, bueno, explotar este recurso, ¿no? El recurso ballenero en el Atlántico Sur, y fundan la Compañía Argentina de Pesca, poniéndolo a Larsen como gerente in situ de la Compañía Argentina de Pesca, ahí en la isla San Pedro. Larsen va a ir con ayuda también de un buque de la Armada, del Guardia Nacional, y van a fundar la población de Grytviken, que es una factoría ballenera de la Compañía Argentina de Pesca, bajo bandera argentina y leyes argentinas. Esto en noviembre de 1904. Esto es importante porque va a ser la primera presencia permanente humana en esas islas, ¿sí? Que hasta ese momento estaban deshabitadas. Y al mes y medio, Argentina va a instalar esta estación meteorológica, ¿sí? Que pueden ver ahí en la imagen, en la filmación. La va a instalar muy cerca de Grytviken, a 800 metros nomás. Va a estar bajo bandera argentina y manejada, también dependiente del Servicio Meteorológico Argentino, dependiente del Ministerio de Agricultura. Bueno, en ese momento también es cuando Argentina compra el buque polar austral, ¿sí? Este era el buque que había usado Charcot para invernar, que se llamaba el francés. Bueno, Argentina le compra este buque a Charcot, hace el reabastecimiento de Orcadas con este buque, pero en 1906, cuando parte a la Antártida para reabastecer Orcadas e instalar otro observatorio en la península, naufraga en una tormenta en el Río de la Plata. ¿Sí? Hace poco estuvimos en el Río de la Plata haciendo un relevamiento del pecio de este buque con instrumental, con unas ecosondas especiales, y tenemos un proyecto para realizar arqueología en este pecio. El buque había partido con autoridades, las primeras autoridades argentinas oficiales para la Antártida, una para la península, para la estación que se iba a instalar, y la otra para Orcadas, pero solamente el de Orcadas pudo hacerse cargo, digamos, asumir el cargo, ¿sí? Las dos dependientes de Tierra del Fuego. Bien, lamentablemente ese naufragio fue un golpe muy fuerte para Argentina, retrasó varias décadas digamos, la presencia argentina en la península, ¿no? Y fue de alguna forma como una especie de punto y aparte para ese primer periodo, que les digo, de 5 años, de años decisivos para Argentina en la Antártida. Otro hecho muy importante es todo un diálogo diplomático que empieza con Chile en ese momento para definir las fronteras comunes entre los dos países en la Antártida. Esto también puede ser considerado una continuación de todos los diálogos que veníamos teniendo con Chile en los años anteriores para definir las fronteras patagónicas y en Tierra del Fuego, ¿no? Bueno, la verdad es que estos diálogos no avanzaron, no se pusieron de acuerdo los países, pero sí se empezó a hablar de una Antártida americana, que en realidad era una Antártida chilena y argentina.
¿no? Un geógrafo chileno, Luis Rizzo Patrón, es el primero en hablar de esta Antártida americana. La cuestión es que, bueno, al aparecer los recursos, ¿no? Al comenzar a explotarse el recurso ballenero desde las Georgias, desde la isla de San Pedro, aparece también el imperio, ¿no? El imperio británico, que se hace presente ahí en Great Viken en 1906 con un buque de guerra y obliga, de alguna forma, a firmar una especie, al gerente, a Larsen, a firmar una especie de contrato de alquiler por esa tierra, ¿no? Bueno, ese va a ser el comienzo, digamos, de la ocupación ilegal efectiva británica de esas islas, que en realidad comienzan instalando no más que un par de funcionarios, con casa justo al lado del Observatorio Meteorológico Argentino, ¿sí? La Compañía Argentina de Pesca va a ser la compañía con presencia más larga en las islas. En los 60, bueno, van a quedar las islas de vuelta deshabitadas, cuando cae el interés ballenero, pero los británicos van a mantener ahí un par de funcionarios para seguir cobrando millonarios permisos de pesca, que cobran a quienes pescan o cazan, bueno, en ese momento cazaban ballenas, alrededor de las Georgias y de las Sandwich, ¿no? Con la excusa de que, según ellos, es su territorio. Bien, y esta falta de acuerdo entre Argentina y Chile para las fronteras antárticas, que va a impedir una primera definición temprana de los territorios antárticos de ambos países, va a ser aprovechada por el Imperio Británico en 1908, emitiendo una carta patente que va a reclamar todo este territorio que ustedes ven en la pantalla, ¿sí? Un territorio que comprendía también la Isla Grande de Tierra del Fuego y el sur de la Patagonia argentina y chilena. Recién en 1917 lo van a corregir y van a sacar esos territorios patagónicos de dentro del reclamo y van a dejar el resto del reclamo como parte de lo que ellos llaman dependencia de las Islas Malvinas. Esto para disimular un poco el carácter imperial, ¿no? De que en realidad era toda una colonia británica. Bueno, esos son los años en donde se da la carrera al polo de Amundsen y de Scott. Esto no hace falta que se los cuente, porque imagino que algunos de ustedes conocerán y es muy fácil de encontrar en internet información de esto. Algo que no se sabe, o se conoce muy poco de la expedición de Amundsen, que es la que logra llegar al Polo Sur primero y sobrevive, es que fue financiada en buena parte con capital argentino. Un capital de un argentino noruego se llamaba Christoffersen. Estaba casado con Carmen de Alvear, pariente del presidente. Y, de hecho, cuando Amundsen logra terminar su expedición, gracias al capital argentino, cuando termina su expedición, viene y escribe parte de su libro acá, en la estancia de Christoffersen, en Santa Fe. Le agradece también a Christoffersen, además del rey y de Nansen. Bueno, no les voy a comentar mucho de estas expediciones. Amundsen tuvo éxito gracias a toda su experiencia ya también en el Polo Norte, ¿no? A la utilización de perros, de técnicas que había copiado de los inuits, de los esquimales. Llega bastante bien al polo y de vuelta, y Amundsen en realidad, bueno, usó técnicas que no eran muy buenas, le faltó planificación, salió más tarde hacia el polo, por eso le tocó peor meteorología. Usó ponis siberianos, tractores. Bueno, para los ponis había que transportar la comida, ¿no? Mientras que los perros de Amundsen era comida que se autotransportaba, porque cada tanto iban sacrificando a algún perro para darle de comer a los otros perros o para comerlos ellos mismos, ¿no? Bueno, es Scott, ahí en las fotos de la derecha pueden ver, ellos llegaron un mes después al Polo Sur, se encontraron con la carpa que había dejado Amundsen ahí y una nota, lo cual resultó bastante desmoralizante y todo el grupo que llegó al Polo Sur terminó falleciendo en el camino de regreso. Bueno, hay una expedición que no vamos a tocar tampoco por falta de espacio, pero por falta de tiempo, perdón, pero es la expedición de Shackleton, que es entre 1914 y 1917, famosa también, que bueno, termina fracasando porque no logra llegar al continente, su barco es atrapado por los hielos.
Pero es una muy interesante historia épica de supervivencia. La cuestión es que, bueno, con esa expedición termina finalizando esta época heroica y comienza lo que es el inicio de la era mecánica. A grandes rasgos, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, en esta era mecánica ya aparece la radio, se empiezan a utilizar más los aviones, buques más modernos, y ya no causaba tanta fascinación, ¿no?, esta exploración de la Antártida. También, como se había alcanzado el Polo Sur, bueno, ya no quedaban muchos desafíos por cumplir. Entonces lo que se empiezan a hacer son expediciones que, aparte de alcanzar el Polo Sur, bueno, realizan otra serie de desafíos, ¿no? En ese sentido, la expedición de Shackleton es una de las primeras en realizar un extra a ese desafío del Polo Sur, que es, bueno, vamos a cruzar la Antártida. No solamente vamos al Polo, sino que la vamos a cruzar. Y así van a empezar a aparecer un montón de expediciones que no solamente van al Polo, sino que van al Polo, pero con determinado aditivo, ¿no? Voy al Polo, pero voy al Polo en avión, o voy al Polo, no sé, no usando medios mecánicos y demás. Bien, ahí en esta era mecánica hay un hecho singular, poco conocido, que es bastante, bueno, llamativo, que es una huelga que tiene lugar en Grytviken en 1920, impulsada por trabajadores contratados de la Compañía Argentina de Pesca, contratados acá en Buenos Aires, en el barrio de La Boca, ¿no? Bueno, estos trabajadores comienzan una huelga, las condiciones de trabajo eran muy duras. Para ese momento ya estaban instaladas factorías de otros países también ahí en las Georgias. Lo interesante acá es que una de las cosas que reclamaban estos trabajadores era que les paguen en pesos argentinos, ¿no? Algo que puede llamar la atención, pero que en realidad en esa época era entendible porque estos trabajadores vivían en Argentina, ¿no? Bien, la cuestión es que no se les presta atención a sus reclamos, no se les da respuesta, y estos trabajadores terminan tomando el poder en las islas y reclamando una república bolchevique, ¿no? Pero 2 semanas después, bueno, llega un buque de guerra británico y los terminan expulsando acá a Buenos Aires. Fíjense ahí cómo, bueno, los trabajadores hacían competencias de esquí, siempre utilizando la bandera argentina, ¿no? Y también se dan toda una serie de expediciones científicas argentinas a las Georgias, ¿sí?, a la isla de San Pedro. Bueno, acá el Imperio Británico, lejos de quedarse quieto, continúa realizando reclamos sobre otros territorios de la Antártida, pero a través de alguna de sus colonias o semicolonias, ¿no? Es el caso de Nueva Zelanda y de Australia. Esto no es casual, era una política que el Imperio Británico hace explícita en la década del 20 y cuyo objetivo final era apropiarse de toda la Antártida. Bueno, este periodo entre 1929, en 1914 podría decirse, 1939, es lo que suelo llamar el periodo de continuidad, porque Argentina mantiene una continuidad en las Islas Orcadas, ¿no?, una continuidad de presencia y de actividad científica, algo que no tiene ningún otro país, ¿no? Y en esta presencia en las Orcadas, bueno, un personaje central es Moneta, José Manuel Moneta, que era un técnico del servicio meteorológico, que, bueno, inverna 4 años ahí en las Orcadas no consecutivos, y toda esa experiencia la va a volcar en un libro, un excelente libro que lleva 4 años en las Orcadas del Sur, y en un documental, Entre los cielos de las Islas Orcadas, es el título. Ustedes lo pueden ver en YouTube, este documental. Él lo filma en su segunda invernada, pero cuando vuelve se incendia el estudio en Buenos Aires, se pierde todo el fílmico, entonces vuelve a invernar, lo vuelve a filmar y después se termina estrenando en 1928 en Buenos Aires, ¿sí? Bien, y esto se mantiene, como les decía, hasta 1939,
que es cuando comienza un periodo que suelo denominar la pugna antártica. Es un periodo de conflicto, de tensión entre los países antárticos que va a durar 20 años, ¿sí? Hasta la firma del Tratado Antártico en 1959. Este es el contexto, cuando comienza esto, es el contexto de, digamos, la época de auge de la explotación ballenera, ¿no? Dominada más que todo por los británicos y los noruegos, ¿sí? La chispa que va a desencadenar estos 20 años de conflicto va a ser cuando el gobierno noruego emita una invitación a los países antárticos en abril-marzo de 1938 para participar de una conferencia que iba a tener lugar en 1940 en Bergen, en Noruega, una conferencia polar internacional. Uno puede pensar a primera vista que se trataba de una exposición, ¿no? Solamente de una exposición donde los países antárticos mostraban lo que hacía en la Antártida. Pero en realidad parece que el objetivo real de esta reunión, de este evento, iba a ser realizar algún tipo de repartición de la Antártida, ¿no? De reparto de la Antártida y ponerse de acuerdo a los distintos países en qué le pertenecía a cada uno, ¿sí? Si esta es la chispa que desencadena esos años de conflicto, la expedición antártica alemana, bajo el nacionalsocialismo en esos años, que se realiza ahí en enero del 39, llega a la Antártida, va a ser el detonante, ¿sí? Y esta expedición justamente surge a raíz de esa invitación de los noruegos. Cuando los noruegos emiten su invitación, varios países, entre ellos Argentina, bueno, organizan como comisiones antárticas para poder llegar lo mejor preparados a esa conferencia. Argentina va a hacer su comisión antártica. Chile, que va a ser una especie de espejo de Argentina en esos años, también va a crear su comisión antártica. Y los alemanes van a realizar esta expedición que pueden ver acá en la pantalla. Bien, esta expedición tiene algunas cuestiones anecdóticas, ¿no? Descubren una zona que le llaman oasis, es eso que ven en la imagen inferior derecha. En realidad es una zona de montañas con lagos descongelados, un fenómeno que no es tan extraño en algunas partes de la Antártida. Y ese descubrimiento va a dar lugar a toda una serie de mitos y leyendas sobre submarinos nazis en la Antártida, bases secretas de los nazis en la Antártida, ovnis, incluso que Hitler se escapa a la Antártida, y últimamente hasta de zombies nazis en la Antártida. La cuestión es, bueno, todo eso es mentira, obviamente. Lo que sí es verdad es que estuvo esta expedición, cuyo interés era mapear y demarcar bien esa zona para poder reclamarla en la conferencia de Bergen, y poder cazar ballenas ahí sin tener que pagar impuestos. Ahí hay que tener en cuenta que cuando el nazismo sube al poder, ellos tenían una dependencia, Alemania tenía una dependencia muy grande del aceite y las grasas del aceite de ballena, porque noruego y británico, ¿no? Porque habían perdido sus colonias en la Primera Guerra Mundial. Entonces, rápidamente, en 4 años, desde el 35 al 39, construyen 6 flotas balleneras, ¿no? Esto va a hacer también entrar en alarma a los británicos y a los noruegos. Fíjense que 2 días antes de que esta expedición llegue a la Antártida, los noruegos se van a enterar, porque se va a filtrar la información de esta expedición, que en realidad decía que iba al Ártico para engañar a los noruegos y a otros países. Intentaron hacer lo mismo que hizo Amundsen cuando fue a la Antártida, pero le salió mal porque la información se terminó filtrando a un noruego. Este noruego convocó al rey de Noruega, le explicó que los nazis estaban yendo a la Antártida para apropiarse de ese territorio que era de interés noruego, y Noruega termina reclamando esa zona de la Antártida 2 días antes de que los nazis lleguen a esa misma zona, pero bueno, los nazis continúan con su plan, y al final nunca reclamaron esa zona antártica, si bien la demarcaron en algunos mapas. La cuestión es que esta expedición alemana va a actuar como detonante y va a generar toda una serie de reclamos, una reacción en cadena, ¿no? De reclamos. El primero de ellos, que les comentaba recién, el reclamo de Noruega, ¿sí? Sobre ese mismo territorio. Los estadounidenses, a raíz de la expedición alemana, van a organizar su primera expedición oficial en 100 años a la Antártida, ¿sí?
en 1939, bajo el almirante Byrd. De hecho, el presidente Roosevelt le va a ordenar al almirante Byrd zarpar antes de tiempo, porque tenían miedo que los alemanes ese año, a fines del 39, vayan a esa misma zona, en el Pacífico de la Antártida, y le va a ordenar en secreto realizar actos de soberanía, tirar monedas de dólares desde los aviones en la Antártida, plantar banderas, dejar tubos con actas de soberanía y demás. Todo eso en secreto, ¿sí? Bueno, esta reacción en cadena va a continuar con el reclamo chileno en 1940. En realidad, Estados Unidos, que hasta ese momento, antes de entrar en la guerra, tenía una postura más continental con la Antártida, le envía una carta a Argentina y a Chile para tener una reunión y poder discutir la cuestión del reclamo antártico. Pero Chile, por alguna cuestión, no se sabe bien si fue que tradujo mal la nota o que, bueno, la quisieron entender mal, realiza su reclamo antártico en 1940 de forma unilateral. Bueno, bien, ahí Argentina y Estados Unidos, la verdad que no les cae muy bien esto. La Comisión Antártica Argentina va a preparar nuevas expediciones para la península para instalar más bases. Y en esas expediciones se van a realizar también reclamos de soberanía del sector antártico argentino. Y van a haber en 1940, 1941 toda una serie de intercambios de notas de protesta a raíz de varios incidentes diplomáticos que van a haber entre Argentina, Reino Unido y Chile. Fíjense cómo se superponen los tres reclamos, ¿sí? Esto es lo que suelo llamar el triángulo de fuego en la Antártida. En esa época se le va a llamar el problema antártico, ¿no? En el 40 y 50. Porque esta superposición de reclamos va a generar toda una serie de problemas. Ahí, en 1940, los incidentes van a ser más que todo diplomáticos, por emisión de sellos postales y de cartografía. Pero después, bueno, van a ser incidentes reales. Ahora vamos a ver. Bien, algo muy importante en la Segunda Guerra que pasa en la Antártida es que va a tener consecuencias para Argentina, es que los alemanes envían a las aguas antárticas a toda una serie de corsarios. Bien, estos corsarios en realidad son buques mercantes artillados, ¿sí? Con tripulación de la Marina de Guerra alemana, que van a navegar bajo bandera, disfrazándose de barcos aliados o neutrales, y van a capturar toda una serie de barcos. De hecho, la captura naval más grande de toda la Segunda Guerra va a tener lugar en aguas antárticas, que es esta que pueden ver, ¿no? Ahí marcada en este punto, cuando el corsario alemán Penguin va a capturar 2 flotas balleneras noruegas enteras, y los británicos van a reaccionar destruyendo la factoría ballenera que estaba en la isla de Decepción, abandonada, ¿no? Abandonada varios años antes. Fíjense también en este mapa cómo los corsarios alemanes utilizan las aguas antárticas, ¿no? Como puentes entre los distintos océanos. Piensen que si tenemos el canal de Suez y el canal de Panamá anulados, o sea, las aguas para ir de un océano al otro, en realidad son estas aguas antárticas, ¿sí? Pero bien, esta presencia de corsarios alemanes va a tener lugar en 1940, 41, principio del 42, y ahí va a desaparecer. Y los británicos lo saben, de que van a desaparecer y después ya no van a volver. Ahí Argentina realiza 2 expediciones, ¿sí? En 2 años consecutivos. La idea era realizarla en esta expedición en 1941, pero por cuestiones burocráticas se pasa a 1942. La expedición tiene lugar con el buque 1 de mayo, a principios de 1942. Se van a relevar distintos puntos, a mapear también. Distintos puntos que ustedes son los que ven ahí con esta línea continua, con la idea de instalar más bases, ¿no? Esto era un plan de la Comisión Antártica ya de 1940. Se mapean esos lugares, se hacen trabajos científicos
y se instalan actas de soberanía, banderas, escudos. La cuestión, acá ven algunas fotos de esas expediciones, se instala también un faro, un primer faro antártico, se hacen vuelos, también con un hidroavión que llevaba el barco. La cuestión es que los británicos van a llevar un barco desde Malvinas un mes después, van a retirar todos los objetos argentinos y los van a reemplazar por objetos británicos. Banderas, actas de soberanía, escudos también, placas. Y los van a devolver en la Embajada de Argentina en Montevideo, diciendo, bueno, con gran sorpresa de su majestad, encontramos estos objetos en la Antártida. Argentina va a responder, va a protestar, no entendemos por qué la sorpresa, porque en realidad esta expedición fue anunciada en los diarios públicamente, y ese territorio es Argentina. Bueno, al año siguiente los argentinos vuelven a enviar al 1 de mayo, ¿no? Llega hasta Bahía Margarita, es el viaje que ven en línea punteada. Se relevan todos estos lugares para instalar bases permanentes, pero a raíz de los desórdenes políticos que vamos a tener en esos años en Argentina, golpes de Estado y demás, y el marco de la Segunda Guerra, al final esas bases no se terminan instalando en ese momento, en el 44-45, sino que recién después en la posguerra. ¿Sí? Bien. Ahora bien, esto es en el marco de la Segunda Guerra. ¿Cómo va a reaccionar el Imperio Británico frente a estas expediciones argentinas? Bien, se va a realizar una reunión en el Parlamento Británico, una reunión secreta, alarmados, ¿no? por el accionar argentino, y van a decir, bueno, tenemos que hacer rápido algo en la Antártida, porque si no nos va a pasar, como nos pasó en Orcadas, que los argentinos están ahí desde hace 40 años y ya las perdimos. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí se discute qué hacer y se decide instalar bases permanentes, que hasta ese momento el Reino Unido no tenía. Se decide instalar bases permanentes en esos puntos donde se sabía que Argentina se iba a instalar. De hecho, habían informes públicos de esto, ¿no? Bien, el problema es que el Imperio Británico necesitaba la carne y el trigo de Argentina para para el esfuerzo de guerra. Entonces no querían generar un conflicto con Argentina. Entonces lo que deciden es instalar bases secretas en esos puntos, según ellos, careados, como si fuésemos caries, ¿no? Donde sabían que nos íbamos a instalar nosotros. Careados por los argentinos, decían ellos. Y meter como excusa de que en realidad esas bases eran en contra de los nazis, ¿sí? Para que no se instalaran en la Antártida. Ahora bien, ahora ya sabemos que el motivo real de esa operación, llamada Operación Tabarín, una operación secreta en ese momento, hoy con los documentos desclasificados ya no queda duda de que fue en contra de Argentina esa operación, pero durante 50 años los británicos dijeron que en realidad era en contra de los nazis. Ahora bien, ustedes fíjense las fechas de la instalación de las bases, estas son las bases que instalan, febrero del 44, las dos primeras bases, después principio del 45, ¿no? Y después el principio del 46. Principio del 44 ya Alemania con su flota prácticamente destruida. Los británicos sabían, tenían descifrado el código alemán, el código Enigma, sabían que no iban para esas zonas, la Armada alemana. A principios del 45 ya Alemania al borde de la derrota, ¿no? Siguen instalando bases ahí los británicos, y a principios del 46 ya la guerra terminada, ¿no? Por otro lado, ¿para qué se necesitaban bases permanentes si en el invierno polar, con el mar congelado, ningún barco alemán de guerra iba, bajo ningún aspecto, a acercarse a esa zona? Y por otro lado, esas bases no tenían armamento, pero sí tenían geólogos, cartógrafos, biólogos, ¿sí? Y se realizaban patrullas y mapeaban la zona. Era bastante obvio de que era en contra de Argentina y no en contra de Alemania. Y bueno, hoy los documentos desclasificados así lo prueban, ¿sí? De hecho, Churchill dijo, no le veo mucho el sentido a desviar recursos para combatir el reclamo antártico de una nación sudamericana, pero bueno, si ustedes creen que es conveniente, háganlo, siempre y cuando no nos genere problemas ni con los argentinos ni con los estadounidenses. Bien, estas son algunas de las bases que instalan.
Este es un video británico donde aparecen los británicos pintando de gris la bandera argentina en la isla de Decepción, que había pintado el 1 de mayo, sacando nuestros tubos de soberanía con nuestras actas, reemplazándolo por tubos de ellos, y tirando abajo nuestras banderas. Esto es en Puerto Lockroy, donde ellos instalan una base, donde nos íbamos a instalar nosotros, una base que hoy es museo. Y donde los guías de turismo generalmente le cuentan a la gente que en realidad esa base fue instalada por los británicos para combatir a los nazis, o sea, decía repitiendo la mentira, cuando en realidad fue instalada en contra de Argentina. ¿Sí? Esta fue, digamos, la última invasión británica, se podría decir. Y no solo eso, sino que también saquearon varios objetos históricos argentinos, como esta nota que había dejado Irízar en Marambio cuando rescata la expedición sueca. Esta nota se encontraba perdida, ¿no? Es el primer documento oficial argentino en la Antártida. Esta nota es saqueada en secreto, es enviada al Reino Unido, al Colonial Office, y bueno, la primera vez que encontré registro de esta nota fue en estos documentos, registro, digamos, fotográfico, fue en estos documentos británicos que dan cuenta, desclasificados, que dan cuenta de que se lo habían robado. Tuve mucho tiempo buscando esta nota, todos los archivos decían que no la tenían, al final insistí, mandé una nota al Parlamento británico, insistí, y finalmente apareció la nota, la tienen en Cambridge, en el Scott Polar Research Institute, y tienen el tubo también donde estaba guardado la nota. Fíjense que tiene membrete de la Armada Argentina, tiene sello de la corbeta Uruguay y firma de Irízar, el día del rescate. El primer documento oficial argentino en la Antártida lo tienen los británicos y no lo quieren devolver. Igual estamos insistiendo. Bueno, hasta ahí el fin de la Segunda Guerra, ¿no? Y después en el 46-47 va a cambiar todo radicalmente para Argentina. Y va a comenzar este periodo que les digo que, por lo menos yo llamo el salto polar argentino, un periodo de 10 años, donde el despliegue argentino en la Antártida va a ser algo espectacular. O sea, realmente para una película de acción, ¿no? Es, digamos, si lo queremos comparar con el fútbol, es el gol de Maradona a los ingleses en el Mundial del 86, ¿no? Es increíble que esta historia permanezca desconocida para buena parte del país y que todavía no se hayan hecho películas y documentales sobre esta parte de la historia antártica argentina. Es gloriosa. Fíjense, hacía 40 años teníamos una sola base en la Antártida, la única permanente de todo el mundo, hasta que se instalan los británicos en el 44. Y en los próximos 10 años vamos a pasar a tener 8 bases antárticas permanentes, 23 refugios, el primer rompehielos de Latinoamérica, ¿no? El primer instituto antártico del mundo, un decreto que ampliaba el sector antártico argentino. Se va a generar en la sociedad conciencia de la soberanía en la Antártida Argentina, se va a hacer el primer mapa bicontinental, va a tener lugar los descubrimientos geográficos más importantes de Argentina en la Antártida, se va a hacer una alianza con Chile sin precedentes, una alianza polar, ¿sí?, contra el Reino Unido. 2 veces vamos a tener la base más austral del mundo, y habían 3 cosas que se iban a realizar, pero ahí por el golpe del 55 se terminan postergando, ¿no? Que una era tener una población antártica antes del tratado, la otra era la visita presidencial antes del tratado antártico, y el último punto, alcanzar el Polo Sur antes del tratado antártico. Bueno, estas cosas se van a terminar realizando después de la firma del tratado antártico, ¿sí? A principios del 47 es cuando empieza este despliegue sin igual en la historia antártica argentina, ¿no? Comienza con la instalación de la base Melchior, que es la que ven ahí arriba, un vuelo de la aviación naval que cruza el círculo polar antártico. Al año siguiente se va a instalar la base de Decepción. Fíjense, es prácticamente casi una base por año que se instala en ese periodo. Perdón, bueno, y acá un fragmento de un documental que les quería mostrar de cómo, bueno, se hace un plan de difusión de la Antártida, pero ese plan de difusión no es solo a nivel nacional, sino que es incluso a nivel internacional por parte del Estado argentino. Lo que les voy a mostrar es un fragmento, el comienzo del semanario del noticiero Sucesos Argentinos, un especial en inglés sobre la Antártida Argentina, ¿no? Ahí les muestro el fragmento, espero que se escuche bien. Si no se escucha bien me dicen y bueno, vemos cómo lo solucionamos.
navigate the jurisdictional waters of the South Orkney Islands, just as the brigantine Scotia did in the beginning of the year 1904, carrying on board of the first Argentine expedition sent to take charge of the installation. Bueno, ¿se está viendo bien el PowerPoint? Pregunto porque si alguien puede responder, buenísimo. Chequear que lo estén viendo bien. Sí, Pablo, se está viendo bien, están respondiendo por el chat y está un poco lenta la reacción de mi micrófono, pero te estamos viendo y escuchando sin problemas. Buenísimo, buenísimo. Bueno, voy un poquito más rápido, así ya terminamos y les dejo un tiempo para preguntas. Bien. Esto es parte también, esto que ven acá, parte de ese plan de difusión Antártida, ¿no? Que tenía como objetivo difundir la soberanía argentina en la Antártida, bueno, incluso hasta en la población, en las cárceles, ¿no? En las escuelas. Fíjense en los manuales escolares, cómo se empieza a incluir la Antártida. Se publica un libro en el cual se da cuenta de los derechos, con prólogo de Perón. Se hace un himno a la Antártida también, oficial. Entre ellos, bueno, uno de los autores es el que hizo la marcha de Malvinas. Se emite el mapa bicontinental. Y a principios de 1948 se envía la flota de mar a la Antártida, ¿no? Con 9 barcos, entre ellos 2 cruceros. Dos cruceros, el Almirante Brown y el 25 de mayo, la verdad eran buques de gran porte, ¿no? Esto va a generar una reacción muy fuerte en los británicos. El Departamento de Estados Unidos va a escribir un documento en el cual se va a, secreto, ¿no? Después desclasificado, donde se va a hablar de la posibilidad de que estalle una guerra entre el Reino Unido y Argentina por la Antártida. Bueno, al estar estos buques enfrente del destacamento de la estación británica en Decepción, el Imperio Británico ordena zarpar rápidamente una fragata desde Malvinas para dirigirse al lugar y a un crucero desde Ciudad del Cabo, ¿no? Que parten en pocas horas, ¿no? Prácticamente como si se tratara de un acto de guerra. Pero cuando llegan, estos buques ya se retiraron, lo cual da cuenta de la lenta capacidad de reacción británica en el lugar, a diferencia de los argentinos. Bueno, va a estar lleno de incidentes. Este es un faro argentino donde los británicos instalan una bandera británica, ¿no? Esto se va a dar constantemente. Intercambio de notas de protesta, demostraciones de fuerza, demostraciones de bandera entre buques argentinos y británicos, ¿no? Casi colisiones entre los buques, ¿no? Que todo el tiempo se hacen demostraciones de fuerza. Y también estos incidentes se van a dar entre Reino Unido y Chile. Pero entre Argentina y Chile va a comenzar una alianza polar muy fuerte. Ahí va a surgir el concepto de Antártida Sudamericana. Uno de los chilenos que había ido invitado con los viajes del 1 de mayo en el 43, va a publicar un libro, este que ven en pantalla, que se llama La Antártida Sudamericana, en el cual da cuenta, ¿no? de la soberanía argentina y chilena en esas aguas, en esos territorios. Va a haber una reunión de Argentina y Chile, de diplomáticos, que no van a llegar a ponerse de acuerdo en el límite en común en la Antártida, en la frontera, pero van a emitir un documento en donde van a decir que la Antártida Sudamericana pertenece a esos 2 países y a nadie más, ¿sí? Bien, también se va a crear la División Antártida de Malvinas, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y, bueno, va a entrar en escena Pujato. Antes de que entre en escena Pujato, hay una aclaración. En el 48, después de estos incidentes,
se va a firmar un acuerdo naval tripartito entre Argentina, el Reino Unido y Chile, por iniciativa de Chile, en el cual se va a acordar no enviar buques mayores a una fragata a la Antártida, ¿sí? Esto tiene origen también en que a Chile y a Reino Unido le estaba costando seguir el ritmo de la carrera argentina en la Antártida. ¿Sí? Piensen que Chile no tenía en ese momento la capacidad antártica que tenía Argentina, y el Reino Unido, el Imperio Británico, se encontraba en una crisis económica muy fuerte y se encontraba también, bueno, achicando su flota y perdiendo colonias, principalmente en Asia, a raíz de todo el proceso de descolonización que comenzaba después de la Segunda Guerra, ¿no? Piensen, bueno, India, Pakistán, Bangladesh, Palestina y después todas las colonias en África. Bueno, ahí se da una especie de tregua polar que se va renovando cada año. Y en medio de esa tregua polar es que aparece en escena Hernán Pujato. Pujato era en ese momento un coronel, que lo conocía a Perón. Bueno, le acerca a Perón un plan para la Antártida. ¿Sí? A grandes rasgos tenía 5 puntos ese plan, que era la creación de un instituto antártico, el poblamiento de la Antártida, la compra de un rompehielos, instalar bases de ejército, porque hasta ese momento estaba instalada solo la Armada en la Antártida, bueno, el servicio meteorológico también, y realizar una expedición al Polo Sur. Pujato decía, bueno, no puedo decir que mi terreno, el terreno de mi casa, llega hasta el fondo del patio si yo nunca fui hasta el fondo del patio, ¿no? hasta esa tranquera que está al final del terreno. Entonces era necesario hacer una expedición hasta el Polo Sur, hasta el límite austral de la patria, ¿no? del territorio antártico argentino. Proa al sur, se apresta a zarpar el Santa Micaela, recia y flamante motonave destinada a servir la línea Buenos Aires-Ushuaia. Perón, conductor de esta hora, asiste a la despedida. Saluda la dotación con inspiración de jefe y simpatía de camarada, llevando estímulos de patria, de gobierno y de pueblo. Evita, símbolo de la mujer argentina, presta al acto efusión de sentimientos fraternales. Bueno, esa es la partida de la expedición de Pujato. Ahí pueden ver un poco la importancia que se le daba a estas expediciones. Bueno, ellos no consiguen un buque de la Armada para hacer la expedición, terminan consiguiendo un buque privado prestado, ¿no? Hay varias anécdotas con ese buque, no las voy a contar por cuestiones de tiempo, pero cuando cruzan el Drake prácticamente casi no lo logran, ¿no? Casi se hunden. Al final lo terminan logrando e instalan la base San Martín, en ese momento la más austral del mundo. Pujato queda ahí como jefe de base. Y se crea también el Instituto Antártico Argentino, que se va a hacer el primer instituto científico dedicado a la Antártida en forma exclusiva, ¿no? Del mundo. Bueno, hay un video acá, este era uno de los videos que les digo que me estaba fallando ahora por el PowerPoint, pero ahí se veían los laboratorios del instituto. La Fuerza Aérea también se va a hacer presente en la Antártida en esos años, algo que no les comenté. Pujato va a ser el impulsor del Instituto Antártico, se lo va a designar como director del instituto e incluso se le va a dar su nombre. Bien, se hace presente en la Fuerza Aérea y también va a ser muy fuerte la presencia de la aviación naval con hidroaviones, que van a establecer un puente aéreo directo entre la Patagonia y la Antártida Argentina. La presencia de ejército lo que va a lograr es toda una serie de patrullas que se van a internar adentro del continente, van a explorar el interior del continente, van a instalar estos tubos de soberanía que pueden ver ahí en la foto, que contenían un documento firmado por el presidente en donde se daba cuenta del reclamo de soberanía de esos territorios. Se va a lograr el primer cruce de la península antártica por una patrulla de ejército desde la base San Martín. Bueno, acá hay todo un tema con la toponimia, también se le va a poner Bahía de Perón a esa Antártida, a esa bahía a la que llegan del otro lado, al lado del Weddell, y después en el 55 el golpe de Estado lo que va a ser eliminar ese topónimo, ¿no? Acá si se fijan abajo en la foto, van a ver que está tachado, ahí abajo donde dice Eva Perón, ¿no? Y también se destruyeron fotos de un busto de Evita que era inaugurado en ese momento en la Antártida, ¿no? Esta es una de las fotos que sobreviven en el archivo de la Armada, donde el busto está tapado. Las otras, donde ya está inaugurado, fueron destruidas.
Evita, yo no les comenté, pero tuvo un rol en la Antártida porque fue la que hizo de puente entre Pujato y Perón para que Perón terminara apoyando los planes de Pujato, ¿no? Es por esto también que se le dio este reconocimiento entre los antárticos. Bueno, en un proyecto que tenemos con el Museo del Cine, estamos recuperando fílmico antártico, logramos rescatar uno de esos, un fílmico donde aparece el busto. Este busto fue destruido después en el 55. Y es increíble cómo incluso algunos de estos materiales los encontramos también, incluso los pude encontrar en los archivos británicos, ¿no? O sea, fíjense cómo a veces este Boca River de la política nacional, estas internas terminan jugándole en contra de la soberanía antártica argentina, porque terminan borrando cosas, documentos que hacen a la soberanía, y que algunos de ellos terminan sobreviviendo en archivos de otros países, ¿no? Cuando los nuestros son eliminados. Cuando en realidad, bueno, tendríamos que jugar, estamos jugando todos en la selección, cuando jugamos en la selección, olvidémonos, si somos de Boca, de River, juguemos para la selección. Bien, ahí en el 52 también es que se funda el destacamento naval Esperanza, ¿sí? Acá hay algo muy importante. Los británicos habían instalado una base en la Operación Tabanera de Esperanza que dura 3 años nomás porque se les incendia, se mueren todos de la dotación y abandonan el lugar. En el 52 se hace presente Argentina y empieza a instalar un destacamento naval. Cuando Argentina está instalando ese destacamento naval, vienen los británicos en febrero del 52, quieren instalar de vuelta la base que se les había incendiado, y los marinos argentinos los frenan. Le dicen que no pueden. Ahí, bueno, hacen unos disparos intimidatorios, los británicos vuelven al barco, abandonan la carga y la bandera en la costa, se genera un incidente ahí. Es el primer tiroteo, digamos, antártico entre fuerzas de distintos países en la historia, ¿sí? Los únicos tiroteos que habían habido eran entre foqueros en el siglo XIX, peleándose por espacios, por lugares para trabajar las focas, ¿no? Para hacer la faena. Bien, la cuestión es que los documentos oficiales lo que dicen es que este tiroteo en realidad, perdón, al jefe del destacamento, pero en realidad los documentos desclasificados de Cancillería muestran de que la orden era abrir fuego intimidatorio y después alegar de que habían malinterpretado las órdenes, ¿no? Y esto fue lo que pasó. Bueno, se termina arreglando a nivel diplomático el incidente y los británicos terminan instalando la base un poco más lejos. Esa base después la abandonan en los 60s y en los 90 se la entregan a Uruguay, que ahora la abre cada tanto, cada varios años la termina abriendo en alguna campaña de verano, ¿sí? Y el destacamento naval después se termina transformando en un destacamento de ejército. Bueno, esto es lo que les decía, de que incluso en documentos británicos se terminan encontrando cosas argentinas, ¿no? Hay como una expresión de todo lo que es el peronismo en esos años en la Antártida. Estos documentos desaparecieron o no estuvieron en archivos argentinos, pero en los archivos británicos uno los puede encontrar. Esto es una foto de un archivo del Servicio Antártico Británico, ¿sí? Y también, muy importante para entender cómo era la Antártida, cómo entendía el Estado argentino la Antártida en ese momento y su estrecha conexión con las Malvinas, es un discurso que Perón da a la vuelta de Pujato, regreso de Pujato del 52. Les quiero mostrar 30 segundos nomás para que vean a través de ese documento, se acerquen un poco a la concepción de esa época, que va a ser muy distinta a la que va a haber después en los 60s. Por ejemplo, el discurso que va a dar Frondizi cuando va a la Antártida en marzo del 61 para tratar de lograr apoyo para la ratificación del Tratado Antártico. Fíjense acá lo que nos dice Perón, ¿no? Sobre esta tierra, en buena fe, nadie tiene derecho sino los chilenos y los argentinos. Pero desgraciadamente no es la buena fe la que rige la ley de los hombres en la tierra. Y hasta que esa buena fe no llegue, los derechos
no serán siempre quizá discutidos en mala fe por aquellos que pretenden lo que no deben ni pudieron pretender nunca en derecho. Los argumentos para discutir derechos de posesión sobre la Antártida llegan desde lo más anacrónico hasta lo más inverosímil. Hay quien dice que siendo la Antártida una continuación de las Malvinas, como las Malvinas están ocupadas por ellos, les pertenece también la Antártida. Esto me recuerda a mí un día que un señor se llevó un perro de mi casa y después me hizo un pleito por la cadena. Bueno, una anécdota, una metáfora muy interesante, ¿no? Bueno, la cuestión es que en ese momento Churchill estaba de vuelta en el poder, en el Reino Unido, en el Imperio Británico, y bueno, no se iba a quedar con los brazos cruzados ante estas cuestiones, tenía una política muy territorial, muy imperialista. Y al año siguiente, cuando los argentinos y los chilenos se instalen dos refugios en lo que era llamado como la cancha de fútbol de Decepción, se llamaba la cancha de fútbol porque era un lugar plano, y al ser un lugar plano era el lugar en la isla de Decepción para que puedan aterrizar aviones, de ahí la importancia estratégica de ese lugar. Bueno, cuando Argentina y Chile instalen esos refugios a principios del 53, los británicos van a enviar un buque con 32 marines. Estos son los dos refugios. Acá pueden leer, este es un documento británico donde habla de cómo estaban armados esos 32 marines que venían de las Malvinas, ¿no? Bueno, van a desembarcar ahí, van a destruir el refugio chileno y el argentino, van a tomar prisioneros a los argentinos. El refugio chileno estaba vacío. Toman prisioneros a los dos marinos argentinos. Bueno, en ese momento, Perón estaba justo reunido con Ibáñez del Campo, en Chile, y van a dar una respuesta enérgica, muy, muy fuerte a este atropello británico, reclamando que se reconstruyan los refugios, se liberen a los prisioneros, y diciendo que cualquier otra agresión a la fuerza de alguno de los dos países iba a ser respondida por las Fuerzas Armadas de ambos países, en forma conjunta. ¿Sí? Este es uno de los momentos de oro de la alianza polar que les digo entre Ibáñez del Campo y Perón, ¿no? En 1953. De hecho, Perón va a enviar bombarderos pesados, Lincoln, a sobrevolar la isla de Decepción, el destacamento británico y los buques británicos que se encontraban allá. Y bueno, finalmente los prisioneros fueron liberados y no se pasó a mayores. ¿Sí? En ese momento también surgen varios planes argentinos para poblar la Antártida y para modificar el medio ambiente. Estos son ñires y lengas patagónicas plantados en donde hoy está la base Carlini, sobrevivieron un año nomás, pero sin querer se introdujo con la tierra de sus raíces un pasto que empezó a avanzar sobre la flora local y que hace pocos años fue retirado por personal del Instituto Antártico Argentino. Pujato tenía un plan muy ambicioso de colonización antártica, ¿no? De instalar familias allá, que es este que pueden ver acá en pantalla. Pensaba introducir alrededor de 50 especies peleteras para ser explotadas y forestar también la Antártida. Bueno, esto no se logra por el golpe de Estado en el 55. La verdad que hubiese sido buenísimo a nivel político que se logre esto, pero a nivel medioambiental hubiese sido una bomba, ¿no? Piensen el costo que tuvo introducir unos árboles, imagínense introducir todas estas especies, ¿no? Bien, en ese momento se da también la revista del ministro de Marina en las bases antárticas, que va a ser seguida por un buque británico a lo largo de todo el viaje, ¿sí?
Miren las armas que en ese momento había en la Antártida, hoy ya no hay armas, ¿sí? Está por el Tratado Antártico, está prohibido. Y en Caleta Potter, donde está la base Carlini, se va a dar un incidente entre un buque argentino y uno británico. El buque británico le va a decir al argentino que va a comenzar un ejercicio de artillería. El argentino le va a responder que no lo puede hacer. El británico le va a decir que sí lo va a hacer y comienza un ejercicio de artillería que dura 1 hora. Y si ustedes ven el mapa del ejercicio de artillería, donde está marcado dónde fue, los proyectiles directamente pasaban por el costado y arriba del buque argentino, ¿no? Estos incidentes van a ser cotidianos prácticamente en la Antártida. Bien, y es en este contexto que Pujato decide llevar la presencia argentina a un lugar, a una región que hasta ese momento permanecía desconocida e inexplorada, que es el sur del mar de Weddell, ¿no? Gracias a rompehielos San Martín, que se logra adquirir en ese momento, llega en noviembre de 54 y un mes después ya está en camino a la Antártida. Logran la primera penetración del mar de Weddell, que es esta que ven en la pantalla. Todo eso al sur era inexplorado. Instalan la base Belgrano 1, que va a ser la base más austral del planeta en ese momento. Acá tienen fotos de la base instalada en la barrera de hielos, después queda rápidamente bajo hielo y continuó siendo habitada hasta 78. Cuando vuelve el rompehielos, se instala la primera instalación habitacional de la Sandwich del Sur, ¿no? Que es el refugio Teniente Esquivel, y que al año siguiente va a estar ocupado por argentinos. Van a ser los primeros seres humanos en habitar la Sandwich también. Y también explora la costa occidental de las Malvinas, ¿no? Esto es lo que yo diría que es una especie de movimiento de pinza de Perón en ese momento hacia el Imperio Británico en el Atlántico Sur. Es algo que hasta ahora no encontré documentos explícitos sobre esto, pero es que uno puede ir rastreando, ¿no? Bien, estos son algunos de los descubrimientos geográficos argentinos de Pujato en esos años, ¿sí? La cuestión es que Pujato informa estos descubrimientos, pero por cuestiones políticas, porque ya era el 56, no se les da difusión a nivel internacional. Los británicos llegan un poco después, un año después, redescubren estos accidentes, pero sí difunden su toponimia. Entonces los topónimos británicos como que terminaron dominando internacionalmente de alguna forma sobre estos accidentes descubiertos por Pujato, ¿sí? Esto es lo que les digo un poco de boca arriba, ¿no? En estas cuestiones un poco conviene dejarlo de lado y juguemos todo por la selección, si no terminamos cayendo en estas cuestiones que le restan al país. Bueno, los británicos, de hecho, hace unos años le regalaron simbólicamente esa región a la reina británica poniéndole su nombre, ¿no? Es toda esa región descubierta por Pujato. Bien, Pujato tiene un accidente yendo en vuelos escalonados hacia el Polo Sur, entonces tiene que abandonar ese objetivo, por lo menos momentáneamente. Pero bueno, si no, esto le hubiese dado a Argentina también, ¿no? Otro logro más antes del Tratado Antártico. Y acá llega el Año Geofísico Internacional, ¿no? Que es el evento científico más importante en la Antártida. Se da en el 57-58, eso que ven ahí es una foto de glaciólogos argentinos cerca de la base San Martín, que recuperamos hace poco, armando el archivo de fotografía. Esto fue en el 57-58, esa fotografía. Bien, la participación de Argentina fue clave, ¿no? Con principalmente trabajos en glaciología y atmósfera, alta atmósfera, más que todo el estudio de auroras, ¿sí? Desde el Instituto Antártico Argentino. Ahora bien, yo les dije que va aumentando la tensión. Del 39 en adelante va aumentando la tensión. Más que todo esto se acelera después de la Segunda Guerra, después del 47, a partir del 47. Pero en el 55 se da un punto de quiebre en el que la tensión va a empezar a aminorar hasta el 59, que se firma el Tratado Antártico, ¿sí? ¿Por qué se va a dar esto? ¿Por qué se va a dar este cambio de pendiente, digamos? Una de esas razones es por el desplazamiento de Churchill y de Perón,
¿sí? El golpe de Estado acá, allá por cuestiones electorales. Los dos tenían una postura territorial muy fuerte, ¿sí? Otra razón es que se va a perder interés en el aceite de ballena, que era, digamos, el recurso inmediatamente explotable de la Antártida. Esto a través de la hidrogenación de otros tipos de aceites o de materias se van a lograr los mismos productos. Pero también acá juega el Año Geofísico Internacional. Según la versión más oficial, los científicos cuando van al Año Geofísico, bueno, digamos, la versión oficial es que los países aprenden a cooperar a través de la ciencia en la Antártida, y esto abre la puerta para el Tratado Antártico. Esto es verdad, ¿sí? Pero, ojo, tampoco es el 100% de la verdad. También algunos de esos países, entre ellos el Reino Unido, envió a sus científicos a la Antártida con un mandato secreto, que era investigar los recursos en la Antártida y analizar su posible explotación. Estos científicos, cuando vuelven, lo que dicen es que sí, que hay recursos, pero que, bueno, la verdad que todavía no es rentable explotarlos por cuestiones tecnológicas y también por los costos de esos mismos recursos en otros lugares, ¿sí? Entonces esto también va a enfriar un poco las cosas y va a ser posible el Tratado Antártico. Ahora fíjense cómo esa ecuación con el tiempo va cambiando. El costo de explotación, el costo de esos recursos en el resto del planeta va siendo cada vez más alto, porque van escaseando, y el desarrollo de tecnología va siendo cada vez más económico su explotación en la Antártida. Entonces, hay que ver esta balanza que se va inclinando cada vez más para el otro lado, cómo pesa a futuro en el Tratado Antártico, ¿no? Es algo a analizar. Bien, también comienza el turismo antártico, estatal, de la mano de Argentina, ¿sí? Y acá, una de las cuestiones que frenaban un poco la firma de un tratado antártico era este enfrentamiento entre Argentina, Reino Unido y Chile, por lo que les decía que era llamado el problema antártico, ¿no? Esta superposición de los reclamos sobre la península antártica. Pero algo que termina acercando esas posiciones es la propuesta india a las Naciones Unidas. Recuerden que India se había independizado hacía poco de los británicos. Bueno, la propuesta india de, digamos, un fideicomiso antártico. Algunos lo entienden como una internacionalización de la Antártida. Esto no prospera, pero termina acercando esas posiciones, ¿no? De Chile, Argentina y de Reino Unido. Bueno, comienzan las reuniones entre los países antárticos y finalmente se firma el Tratado Antártico en 1959, con estos países firmantes originales que ven ahí, y con estos reclamos que ven en el mapa. Argentina es un signatario original, miembro consultivo desde el principio, y también uno de los países reclamantes. De los firmantes, aparte de estos reclamantes que ven ahí, está el Reino Unido, los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, que en ese momento se guardan el derecho a reclamar una parte o del continente o todo el continente, justificando en diversas cuestiones, como por ejemplo, que ellos dicen ser los que descubrieron el continente antártico, ¿no? Bueno, acá la verdad que voy a cortar acá para darles tiempos a preguntas, pero bueno, hay mucho más para decir, ¿no? Hay un poco de resistencia acá de parte del radicalismo para la firma del Tratado Antártico, para la ratificación, perdón. Y ahí es cuando les decía que Frondizi tiene que ir a la Antártida y dar desde la Isla de Excepción un discurso a todo el país para terminar de convencer, ¿no? Para esta ratificación que va a llegar en junio del 61. Y después, bueno, comienza un periodo de carrera al Polo Sur, ¿no? Donde las tres fuerzas armadas argentinas logran llegar al Polo Sur, primero la aviación naval, después la Fuerza Aérea y por último de forma terrestre el ejército. Bueno, se dan todos una serie de hitos científicos, ¿no? Se da la primera estación construida por Argentina que pasa a manos del Instituto Antártico Argentino de forma plena. En el 68 van las primeras científicas argentinas a la Antártida a hacer trabajo de campo. Desde ese momento hasta ahora las mujeres fueron avanzando
en su presencia en la Antártida, sea científica o sea logística, civiles o militares. Como pueden ver ahí, la base Matienzo en el 2009 tuvo una dotación toda de mujeres. Y se dan varios hitos, ¿no? En el 69, bueno, se inaugura la base Marambio, que es la puerta de entrada aérea a la Antártida. También se van agregando toda una serie de, digamos, de protocolos, de convenciones que van a formar parte del sistema del Tratado Antártico, ¿no? Para cuestiones concretas como, bueno, está la Convención para la Protección de las Focas Antárticas, ¿sí? Otro hito argentino va a ser el vuelo transantártico tricontinental en el 73. Bueno, acá en los 70 va a haber un periodo de malas relaciones, podría decirse, o algunos chispazos con Chile, ¿no? Que en el 73 se instala 3 días el gobierno argentino en Marambio. Esto va a generar un rechazo por parte de Chile. Los 70 va a ser una época en donde va a haber cada vez más interés a nivel internacional por explotar los recursos antárticos, ¿no? Va a ser muy fuerte también la cuestión de la explotación de los recursos marinos, ¿sí? Eso va a llevar a la firma de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, conocida como CRUMA, ¿no? Y en los 70 va a estar también el informe Shackleton, ¿no? Ustedes ya deben haber hablado de esto seguramente. Los norteamericanos van a hacer reportes sobre los recursos mineros en la Antártida. Bueno, en este contexto, en el contexto también del conflicto del Beagle, es que Argentina instala las familias, instala el Fortín Sargento Cabral en la Antártida. O sea, el conflicto del Beagle, que también está conectado de alguna forma con la Antártida. Piensen en una posible proyección del límite. Y se da la guerra de Malvinas. La guerra de Malvinas, acá es importante tener algo en cuenta, ¿no? Es la primera guerra subantártica. Comienza en las Georgias, que es una isla subantártica, y termina en la Sandwich, ¿no? Cuando los británicos capturan la estación científica Corvette Uruguay, que la terminan destruyendo a fines del 82, principios del 83. Bueno, y esta fiebre por explotar los recursos antárticos, los recursos mineros, va a dar lugar a la CRARMA, que vendría a ser como la CRUMA, pero para los recursos mineros. Si bien se termina firmando esta convención, no entra en vigor porque después se firma el Protocolo de Madrid, que en realidad es el Protocolo del Tratado Antártico sobre la Protección del Medio Ambiente, que prohíbe la explotación de los recursos mineros antárticos, ¿no? Bueno, terminamos acá porque me fui con el tiempo y quiero dar lugar a que tengan tiempo para preguntas. Bueno, gracias Pablo, estuvo muy interesante. Como habrás visto, nadie se quejó de que te hayas alargado, todo lo contrario. Todo el mundo muy agradecido, los comentarios no hacen más que documentar esto que te digo. Y bueno, yo te iba a hacer unas cuantas preguntas, pero voy a hacer una sola para poder dar lugar a los demás que te quieran aprovechar. La cuestión que te voy a hacer es una pregunta sobre, más que nada, sobre un comentario que hiciste acerca de documentación y objetos argentinos en poder de archivos ingleses. Archivos o museos ingleses. Y, bueno, mi pregunta es si hay pedidos en plural, en curso, como el que vos dijiste, y si nos podés contar un poquito cuáles son y cuál es el papel del trabajo que vos desempeñás en el instituto en estos pedidos. Sí, de estos documentos que mostraba, la nota de Irizar yo creo que es el más importante, hay otros también que pertenecen a la misma expedición, es de un sitio histórico que encontramos hace unos años, fue declarado sitio histórico ahora por el Tratado Antártico, pero lo que se pidió oficialmente fue la devolución de esta nota de Irizar y del tubo que la contenía. El tubo estaba catalogado por el Scott Polar Research Institute como una reliquia de Nordenhall. Yo le mandé la propia foto del VAS al SPRI, al Scott Polar Research Institute, para que vean que ellos mismos decían en el 45 que era de Irizar.
compararon la foto, todo, lo recatalogaron como de Irizar. Ahora, hubo un pedido, cuando se hizo ese pedido, los británicos respondieron diciendo que el Reino Unido no entrega documentos históricos. Bueno, se olvidaron de aclarar que son documentos históricos argentinos, ¿no? Pero bueno. Perdón, y se olvidaron de aclarar que no es lo único que no entregan. Totalmente. Bueno, ni hablar lo que han hecho en Egipto, ¿no? Hay una larga tradición de siglos. No digo, pero además de documentos hay otras cosas que no entregan. Sí, territorio. ¿Por qué? Sí. Pero bueno, se sigue reclamando esto y esperamos tener suerte en algún momento. Uh-huh. De hecho, hace poco estuve allá, pude consultar los archivos, pedí ver el original, me dijeron no, porque lo estamos restaurando. Le dije, no, mirá, me dieron una fotocopia en blanco y negro, le dije, yo tengo que ver el original porque vamos a hacer una réplica. Me trajeron el original, gracias a que me lo trajeron, lo pude medir, es gigante la nota. Uh-huh. Es muy interesante porque en la parte de atrás tiene los elementos que habían dejado en el depósito, y entre las cosas que dejaron esperidina, que no está en la lista. En la lista sí están las galletitas Bagley. A la esperidina, ¿por qué la dejan? Esta es una anécdota solo de color. Porque parte de la expedición es organizada por el Perito Moreno. El Perito Moreno lleva la esperidina, que es la primera bebida, digamos, la primera patente argentina, creada por Bagley. La lleva a todas sus expediciones por la vitamina C que tenía de sus propiedades. Entonces le da a Irizar un montón de botellas de esperidina y Irizar las deja ahí. En los documentos desclasificados de los británicos, en el informe de la Operación Tabaré, es muy cómico ver cómo... Y empiezan a comerse todo lo que había dejado Irizar. Se toman la esperidina, no entendían muy bien qué era, se toman 13 botellas, imagínate cómo quedaron. Y ahí pasa algo que es lo que yo llamo la venganza de Irizar, porque se comen unos porotos, eso estaba ahí hace 40 años. ¿Sí? Se comen unos porotos, terminan descomponiéndose y eso termina retrasando toda la expedición de los británicos. Bueno. Me parece bien claro lo de la esperidina, por ahí para los que no tienen, es entradora, pero además lo de la vitamina C porque está hecha con base en mandarina, ¿no? Sí, de mandarina, cajas de naranjas, tiene flavonoides también. Son cítricos por el escorbuto. Sí. Y bueno, y 2 botellas las estuve rastreando, hay 3 botellas que las mandan al Reino Unido, las estuve rastreando también y encontré 2 se las terminan tomando 2 años después, brindando el año nuevo, el Antarctic Club en Londres, no sé, y la tercera la estoy buscando todavía. Bueno, se llevan varias cosas. Eso por un lado, pero por otro lado después hay... puedo decir, documentos como esta foto que mostraba de ese faro antártico, que eso está bien que lo tengan hecho porque son fotos que han sacado ellos, ¿sí? Claro. Eso está bien que esté ahí, y de hecho, bueno, menos mal que por lo menos sobrevivió acá, porque acá por esta destrucción que hubo. Pero los otros documentos son objetos argentinos que fueron saqueados, digamos. Claro, sí, eso está claro, pillaje... Botín de guerra prácticamente. Sí, para los que dicen que quieren profundizar y que los has entusiasmado mucho, esto me alegra enormemente, si quieren ir más allá de las 30 páginas, ustedes, los que hacen la materia tienen 30 páginas para leer porque es más o menos lo que se les puede leer, lo que se les puede dar por semana, digamos, ¿no? 30 páginas, si no después protestan de que es mucho. Entonces, los que quieren ampliar, busquen este libro, yo no me veo para nada, así que no sé si lo estoy enfocando bien, tengo que cerrar el chat. Ahí está. Busquen este libro, también pueden buscar el libro de Fichte, que se consigue, ¿no? Sí. El libro de Ernesto Fichte, y me parece que son 2 puertas de entrada muy buenas para el tema, y hay una pregunta que te voy a trasladar de algún estudiante o algún oyente, no sé muy bien, si tenés alguna comparativa para hacer en lo que concierne a la consecuencia de los gobiernos argentinos en lo que respecta a una política sobre Malvinas y sobre Antártida. Hoy obviamente vos hablaste solo de la Antártida, por lo tanto no podíamos ir presentando las cosas palo y palo, pero si vos tenés alguna apreciación general para contestarle al compañero que consulta eso. Sí, o sea, la pregunta se refiere, digamos, a una apreciación en relación a los distintos gobiernos. Sí, bueno,
podríamos decir, un denominador común que generalmente los gobiernos neoliberales son los que más descuidan o menosprecian la soberanía del Atlántico Sur y la Antártida, y los gobiernos que tienen más, digamos, un contenido nacional, ¿no? Son los que más lo defienden. Ahora se está teniendo una política de vuelta más firme, más activa respecto a esto, pero, por ejemplo, entre el 2015 y 2018 sí hubo bastante descuido de esto, en los 90 también. Quizás, yo qué sé, en la dictadura militar, bueno, se da una combinación distinta, porque hay como una actitud activa, aunque que también fue por un lado que, bueno, fue muy lamentable también las consecuencias, ¿no? Fue la salida militar, por algo legítimo, pero teníamos una política que quizás podríamos catalogar hasta como de neoliberal, ¿no? Eso igual es un tema que supera ahora acá. Pero generalmente el denominador común es eso, gobiernos con una política más neoliberal descuidan la cuestión de la soberanía y gobiernos con una política más antineoliberal, antiimperialista, defienden mucho más estas políticas. Entrar en detalle con cada gobierno sería... Claro. Claro, no, bueno, pero hemos tenido algunos puntos de vista muy por arriba todavía, porque el seminario va cronológicamente, por lo tanto, por ejemplo, recién en la próxima clase vamos a ver el equivalente a lo que vos contaste entre el 45 y el 82, es decir, para la pregunta de Jorge, yo le pediría que asista a la clase del lunes, cuando el licenciado Javier Orso nos va a contar cómo fue la política exterior argentina sobre Malvinas entre el 45 y el 82, y así te vas a poder formar una idea. Pero no queríamos dejar de aprovechar y pedirte tu opinión al respecto. Sí. Está muy bien y te hago una aclaración muy breve de esto. Más allá de estas diferencias, la política antártica argentina es una política de Estado. Sí. Se instala en un primer momento a principios del siglo XX y después más plenamente en este periodo que vimos, ¿no? Después termina siendo, en el último que vimos, en los 40-50, y después termina teniendo algunas modificaciones en los 60, después del Tratado Antártico, pero queda establecida. En ese sentido, más allá del gobierno que tengamos, todos mantuvieron firme la política antártica. Pero una diferencia más grande en Malvinas, ¿sí? Pero la política antártica hay que decir que todos lo defendieron. Algunos más, otros menos. Sí, y con la plataforma también hay muchas diferencias. Sí. Con la plataforma Mar Argentino también hay muchas diferencias de énfasis, de vigilancia, de permisividad, de concesión. Bueno, creo que ahí también empiezan a jugar las redes en las que están inscritas, las redes internacionales, en las que están inscritas ya no solamente las cabezas de estas expresiones políticas, sino los poderes materiales reales que están detrás de las expresiones políticas, que muchas veces son exigentes y piden concesiones que, bueno, yo no diría que los obligan, pero sino que los animan a transgredir, desgraciadamente, intereses que son de todos nosotros. Eso está clarísimo. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Quiere aprovechar estos minutos? No estoy viendo. Aquí la función de levantar la mano no está. Voy a ver si te encuentro alguna otra pregunta aquí. Fue un éxito. Hay 2 o 3 cosas que fueron un hit de la exposición. El momento del discurso del general Perón y después la mención a la esperidina provocaron, se ve que hay muchos que tienen mucho afecto por ambas cosas, por el general y por la esperidina. Podríamos crear una rama específica dentro del movimiento. ¿Alguien más que quiera preguntar? Hay muchas felicitaciones. Si no hay preguntas, algo que me habías preguntado y que no te respondí, lo que me decías de la función ahora del Instituto Antártico. Bueno, nosotros tenemos un área de sociales y humanidades que se creó hace poco, y
hacemos trabajo de campo en la Antártida, recuperando patrimonio antártico, poniendo en valor el patrimonio antártico argentino, un patrimonio material, generalmente con campamentos, pero también, más allá del trabajo de investigación y publicación, estamos creando una serie de archivos para poner a disposición de todos los investigadores lo que tenemos y vamos rescatando. Por un lado, estamos con el Museo del Cine, rescatando el cine antártico argentino. Eso es genial. Ahora el lunes vamos a lanzar el canal de YouTube, donde ahí vamos subiendo estos materiales. El archivo de fotografía, que nos falta actualizarlo, pero estamos también, lo creamos desde cero, subiendo toda fotografía del siglo XX antárticas. Eso en la página de Cancillería lo pueden encontrar. Y estamos en el mismo proceso de creación de un archivo de documentos escritos y de historia oral. La idea es potenciar los estudios antárticos, poniendo a disposición de todos los investigadores estos materiales, publiquemos cada vez más sobre Antártida, que eso es también es un acto de soberanía. Sí, además es una manera crear más volumen de investigación, de divulgación, de difusión y de, estimular el interés de los jóvenes, de las jóvenes por el estudio del Atlántico Sur, de Malvinas, de las islas subantárticas y de la Antártida. Me parece que es evidentemente una tarea para la cual nosotros servimos, además, ¿no? Los que hacemos historia, ciencias sociales. Por ahí no somos tan útiles en otro plano. A lo mejor también de eso se trata. Siempre hablo de una división del trabajo. Bueno, esto lo sabemos hacer, lo queremos hacer y en eso podemos dar una mano. Todos los canales de difusión del programa están abiertos para ayudarte a replicar esto que ustedes van a hacer, así que vamos a estar atentos a la inauguración del canal de YouTube, vamos a estar atentos a lo que vayan publicando. Acá Susana Pereira te anima a escribir la segunda parte de la pugna antártica, yo también. Estoy escribiendo uno que es, digamos, general, de historia antártica. Esperamos en los próximos meses, espero publicarlo. Bueno, muy bien. Veo que están preguntando ahí con quién trabajamos en el Museo del Cine. Bueno, el Museo del Cine es Andrés Levinson, el que coordina la parte de ellos. El estudio antártico soy yo, pero después hay más gente. Yo estoy también trabajando con Matías Belinco, es un sociólogo que trabaja en el área nuestra. Y Andrés Levinson trabaja también con Leandro Listorti, que es un técnico y cineasta. Y después hay toda una serie de voluntarios también que dan una mano con esto. Bueno, acá Florencia Jaime está metiendo ficha, sabe que el director del programa es de Racing y me viene con que el general era de Boca. Olvídate, es un mito boquense que no tiene asidero. Tengo prueba, Darío. Bien. Llévela a la justicia, querida, llévela a la justicia. El general era de Racing. Lleve a la justicia, Florencia. Y te pregunta Gonzalo, ¿verdad? Que me perdí la pregunta de Gonzalo, que es otro compañero de aquí. Dice, si se podría decir que la participación británica en el golpe del 55 contra Perón tiene algo que ver con sus intereses en la Antártida. Y yo creo que son varias cuestiones. La Antártida es una cuestión más, ¿no? Pero bueno, teníamos varias. Teníamos Malvinas y aparte no hay que olvidar que en ese momento se estaba dando esta especie de movimiento de pinza que decía, ¿no? Que la Antártida no era solo la Antártida, eran también Sandwich y una banda argentina desde el sur hacia el norte, ¿no? Más todas las cuestiones económicas, bueno, hay claro, una multiplicidad de cuestiones. La Antártida para mí sí, sin duda fue una más, no la determinante. Lógico. Pero fue... No, bueno, y también tiene que ver con esto, ¿no? De cuáles son las asociaciones de intereses entre las familias que sí apoyaban el golpe de Estado, me refiero a las familias en términos de familias como grupos de poder, ¿no? Que sí apoyaban y apoyaron ese golpe de Estado y todo lo que siguió, con muchos intereses que tienen que ver con Inglaterra, ¿no? Esto sí se puede estudiar y se puede, como vos bien decís, sin que sea una de las razones principales, fue una más y seguramente hay un tejido. Ahora se acaba de reimprimir un libro muy interesante de Marta Ruffini,
se llama La Patagonia Mirada desde Arriba, en donde ella trabaja, por ejemplo, cómo se elaboró la mirada de los Peña Brown Menéndez Beatty sobre la Patagonia, ¿no? Y después encontrás a todos los apellidos en un gabinete. Entonces, este tipo de relaciones que mecánicamente uno trata de no hacerlas de forma brutal, si uno se pone a hacer una investigación empiezan a saltar, ¿no? Sí. Hay algo, lo que dijiste me recordó algo que no les comenté, pero este hecho en la Georgia en 1920, de esta huelga revolucionaria, digamos, de los obreros de la Comunidad Argentina de Pesca, lo que hace es inscribir la historia de las Georgias dentro de lo que es la historia del movimiento obrero argentino. Porque si usted en 1919 tenés la Semana Trágica, 1920 lo de Georgias, y 1921 la Patagonia Rebelde. Entonces es un vínculo con esas islas que ya no es desde la historia política, digamos, estatal, sino obrera. Claro. Sí, hace poco, de hecho, vos sacaste una nota en un periódico y la replicamos en el Facebook del programa, y para muchos fue una sorpresa, ¿no? Esto de la República Bolchevique de los argentinos en la Georgia. Susana Pereira te pregunta, hay una impronta por anular los acuerdos de Madrid. Si ello ocurriera, ¿qué impactos o efectos o beneficios trae sobre la Antártida? Sí, bueno, un saludo a Susana primero. Se habla mucho de que va a vencer el Tratado Antártico en 20 años, de que se quiere anular el Protocolo de Madrid. Yo creo que, bueno, no es tan así, me parece que está un poco exagerado esto, pero más allá de esto, yo creo que sí hay presiones, hay distintas presiones, digamos, por algún tipo de explotación, quizás en el futuro, de los recursos antárticos. Hay mucho temor hacia China, yo creo que en parte justificado y en parte no. O sea, lo que nos llega también es lo único a nivel, en Occidente, entre comillas, más bien la versión norteamericana y de algunos países europeos, que son los que más le temen a la presencia china en la Antártida, y también a Australia, ¿sí? Pero Australia le ha tenido miedo también a la Unión Soviética en su momento y demostró ser un miedo injustificado, ¿sí? A la presencia soviética en la Antártida. Yo creo que esto no va a ocurrir, o sea, los historiadores igual tenemos prohibido hacer futurología, pero por ahora creo que no va a pasar. Hay que ver en 20 años, sí, cómo se da la balanza que decía. En este momento no. Y nada hoy determina de que vaya a pasar eso, ¿sí? Hay que ver en 20 años cómo está la situación mundial, geopolítica, económica. Puede pasar cualquier cosa en 20 años, ¿sí? Pero no hay ningún tratado que venza, ningún protocolo que venza, ¿sí? Creo que tiene que ver más bien con eso, con la situación económica y geopolítica a nivel mundial en 20 años. Sí, pero sin embargo sería importante, digo, por esto de que vos tenés posibilidad por ahí de apoyar algunas afirmaciones con autoridad, sería importante trabajar sobre la difusión de esta idea de que no hay ningún tratado que venza. Porque de otra parte yo estoy leyendo en distintos periódicos o en redes que al revés están diciendo que hay un próximo vencimiento del Tratado Antártico, que eso implicaría una especie de momento en el que la Argentina tiene que dejarse de embromar con su presencia allí. Digo, son los mismos que piensan que es absolutamente legítima la presencia inglesa en Malvinas, ¿no? Coinciden. Pero me parece que no hay una voz instalada fuerte de este lado, digamos, planteando lo mismo. No sé si vos tenés la misma percepción o no. Sí, muchas veces tiene que ver con una mala interpretación de los tratados, porque en realidad lo que se abre también es la posibilidad de hacer modificaciones sin que haya un consenso, digamos, con determinada cantidad de miembros que acuerden hacer algún tipo de modificación. Lo que se va a abrir es esa posibilidad. Pero ojo, porque si alguien dice, bueno, en 20 años vence el Protocolo de Madrid, lo cual no es así, pero bueno, en 20 años, no sé,
se modifica el Protocolo de Madrid, se modifica el Tratado Antártico, y se da lugar a la explotación, ¿no?, de los recursos, y empieza a hablar de soberanías. Entonces, con más razón todavía, Argentina no tendría que aflojar ahora, ¿no? No, estamos de acuerdo. Después de 120 años. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. A lo que yo me refiero es que hay, como bien sabés, tenemos en este sentido que dar algunas batallas que sí podemos dar en comunicación. Sí. Y nada, sugería que podía ser interesante que con mucha autoridad en el tema, como sos vos, pudiera instalar un poco esta idea de que, bueno, que no está venciendo ningún contrato, ningún tratado, y que no se entusiasmen tanto con seguir cediendo, ¿no? Que me parece que ya tienen bastante trabajo hecho. Sí, totalmente. Y un punto también a tener en cuenta es, generalmente, bueno, los que conocen poco, digamos, de la historia de la actividad argentina y la presencia argentina en la Antártida, tienden como a menospreciar un poco los derechos, ¿no? Sin duda. Sí, como esto que decide, bueno, que se le van a quedar los británicos. Pero cuando uno pone en la balanza, o sea, sin duda tenemos derechos, y lo digo más allá o sea, objetivamente, ¿sí? Hay una larga lista de cuestiones por las cuales tenemos derechos, y mucho más derechos de los que puede reclamar cualquier otro país. Están acá, insisto mucho, no es nada difícil conseguirlo. Yo lo quise conseguir 2 veces porque regalé uno, lo conseguí. No suelo hacer propaganda de los libros, está muy bueno, está muy completo, se consigue. Los animo a que hagan el intento. Por supuesto, cuando se abre la facultad, hay un ejemplar para la biblioteca del programa Mías, que va a estar allí. Así que nada, los animo a seguir. Y a vos, Pablo, muchísimas gracias, ha sido una clase espectacular. Han quedado todos muy contentos por lo que sigo leyendo en los comentarios. Y bueno, espero que sea la primera de algunas de las veces que te escuchemos en el programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Perdón que me excedí en Para nada. Tiempo. Ningún problema. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, muy amable. Bueno, nosotros nos vemos el día lunes. Va a estar en esta clase el profesor Javier Orso y va a hablar de la política exterior de los gobiernos argentinos por la cuestión Malvinas entre 1945 y 1982. Tienen la lectura, tienen tiempo para pegarle una mirada y, bueno, durante la reunión escuchamos y aprovechamos a preguntar como siempre. Un fuerte abrazo para todos y para todas. Chao, hasta la próxima.